al libro de Jeremías, capítulo 18, versículo del 1 al 6. Y dice así: palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo: levántate, ve a la casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Y volvió y la hizo otra vez según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Amén. Y yo les voy a platicar, a lo mejor la alfarería es algo de lo que nosotros no tenemos mucho conocimiento, ¿verdad? No es un oficio que vemos muy peculiarmente, muy a menudo. Pero dice que la alfarería se basaba en la fabricación, o se basa en la fabricación de utensilios domésticos de uso diario, así como también para hacer utensilios de usos religiosos. La industria de la alfarería antigua formaba parte vital de la estructura económica del mundo antiguo. En la Biblia, en la palabra de Dios, dice que se identifican o se mencionan varios utensilios que probablemente salían o provenían del taller de un alfarero para diferentes usos y propósitos. Amén. Y les voy a mencionar algunos y ya ustedes se van a acordar si lo han leído. Dice, en la Biblia menciona los cántaros para el agua. Amén. ¿Sí se acuerdan? Muy bien. Y uno de los ejemplos de cántaros viene en Génesis 24:14. Una olla. ¿Han leído sobre una olla? Con Jeremías, ¿verdad? Dice, y viene también en Éxodo 16:3. Un jarro. ¿No? ¿No han leído? Ese viene en Números 7:8. Y esta sí la vamos a recordar, una redoma, que es para un utensilio para un uso religioso, y viene en 1 de Samuel 10:1. Y luego dice la vasija para el aceite comestible y la tinaja para la harina. De hecho nos hablaron el pastor la semana pasada sobre eso, ¿recuerdan? Y viene en 1 de Reyes 17:14. Luego tenemos un vaso. ¿Sí han leído en la Biblia que habla acerca de los vasos del Señor? Dice, esa viene en 2 de Reyes 4:3. La taza viene también en Cantares 7:2. Y el cáliz viene en Isaías 51:17-22. Y por último, los odres, ¿verdad? Muy bien, esa no busqué la cita, pero viene en los evangelios, cuando decía el Señor, ¿verdad?, que el vino nuevo no se pone en odres viejos, ¿verdad? Dice que la Biblia registra también que en un tiempo existió entre los hebreos, un grupo de alfareros reales que descendían de la tribu de Judá. Y eso lo podemos encontrar en 1 de Crónicas 4:23. Entonces el Señor le hablaba a su pueblo de un oficio que ellos tenían conocimiento. ¿Por qué? Porque dice que de la descendencia de Judá hubo un grupo de alfareros. A mí me parece que el trabajo del alfarero es un trabajo de mucha paciencia y de mucho amor, porque imagínense, tiene que preparar el barro, darle forma, y luego decía, si se echó a perder, dijo, la volvió a hacer, ¿verdad? Entonces vamos a ver. El primer punto es la selección y adquisición de la materia. Amén. Dice que el alfarero tenía que ir y buscar arcilla, lo que nosotros conocemos como polvo tierra. Ese era el primer paso que tenía que hacer el alfarero. El alfarero salía y elegía la arcilla, polvo o tierra según sus características y su composición y su color. Dice que ese tipo de arcilla, ese polvo, se encuentra en diferentes colores: gris, blanco, negro, rojo y amarillo, y dependiendo de su color es el uso que se le podía dar al utensilio. O sea, a lo mejor la arcilla, la tierra gris no se podía utilizar para hacer a lo mejor un odre, no se podía utilizar para hacer un vaso. A lo mejor ese tipo de arcilla era para un utensilio en especial. Entonces el alfarero tenía que saber identificar
¿Qué era lo que iba a hacer? Primero el alfarero tenía que pensar qué era lo que iba a hacer. Después ir y buscar la arcilla. Y a mí el Señor me mostraba que yo pienso que la palabra de Dios, por eso el Señor habla del alfarero, porque nos quiere enseñar que así como Él, como el alfarero va y busca a la arcilla, nuestro Señor busca, dice que del polvo, porque dice en Génesis 2:7, dice del polvo de la tierra formó Dios a Adán y sopló en él aliento de vida y fue un ser viviente. Entonces el Señor hace un trabajo de selección, está observando las características de cada uno de nosotros cuando nosotros estábamos sin Él. Dice que después de que observa y está continuamente viendo las características de nosotros como somos, dice que Él hace lo siguiente, adquiere. Juan 15:16 dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros y los he puesto para que vayas y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. El Señor, en su infinita misericordia, Él del polvo, porque cuando nosotros estamos alejados de Él, cuando nosotros antes de tomar la decisión de recibirle, nosotros solamente éramos polvo. El Señor vio en su gracia, en su misericordia, recoger de ese polvo que andaba de aquí para allá, y dice que nos observó, nos vio, y dice que Él nos eligió. El polvo no le dijo: hey, elígeme yo, mira, yo te sigo. No, Él dijo: yo te elegí a ti. Dice, entonces el Señor hizo una obra de selección. Isaías 41:8-9. Sí. Pero tú, oh Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí. Y luego en el 9, dice: te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Fuimos escogidos, hermano, por Dios. Cuando me pongo a pensar así, había muchos, hermano. Ubíquese en ese momento de su vida cuando usted decidió aceptar al Señor y acuérdese de todas las personas que te rodeaban, de todas. Y cada una de ellas estaba pasando por situaciones difíciles. Estaban a lo mejor todavía siguen en una condición complicada, pero el Señor dice que entre todos, desde los confines de la tierra, dice que Él nos escogió y nos llamó, no nos desechó, nos escogió a nosotros. Entonces es de sentirnos privilegiados, ¿verdad? Y dice que ahí todavía el Señor hace una obra de selección como el alfarero. En 1 Corintios dice: porque de lo vil y menospreciado escogió Dios. De lo vil y menospreciado. Nosotros podemos ver el polvo y el polvo a nosotros nos causa molestias en los muebles porque limpiamos, que si nos cae en el ojo, pero dice que de lo vil, para nosotros el polvo no es nada, pero para Dios dice que de lo vil. Cuando el diablo a nosotros nos decía: tú no eres nada, no eres nada, no vales nada, Dios nos escogió, hizo una selección. ¿Por qué? Por su gracia y por su misericordia. Dice que Él hace una obra de adquisición. Adquiere. Primero eligió, seleccionó, dijo Él, ella. Pero después hace la adquisición. Dice que cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, el Señor nos llama de una forma bien especial. Y esta es la palabra que viene en 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor tiene en su mente el propósito, el plan, para que anunciemos. Nosotros tenemos un propósito. Aun cuando estábamos en el polvo, Dios ya tenía el propósito. Nos llamó, nos seleccionó, nos miró, nos seleccionó y nos adquirió por un precio muy alto, por el precio de la sangre de nuestro Señor Jesús, que es un precio muy alto. Cuando el polvo no valía nada, venimos a valer,
porque hubo uno que nos vio agradables, que dijo, vale la pena. Vale la pena. Entonces Dios nos llama ahora, ya no somos solamente polvo, somos un pueblo adquirido, somos adquiridos por Dios. Amén. Y vamos a el segundo paso que tiene que hacer el alfarero. Ya miró la arcilla, ya miró el polvo, ya vio sus características, su composición, su color, él ya sabe lo que va a hacer. Dice que después lo adquiere, la toma, y dice que viene el segundo paso, el proceso de mezcla y preparación del barro, el reposo. El polvo o arcilla elegida es una materia que necesita de agua para dar lugar al barro que el alfarero trabajará. A este se le añade agua en las cantidades correctas y se le deja reposar, pues el polvo en ocasiones se encuentra en depósitos endurecidos. El polvo no solamente está suelto como nosotros lo vemos, a veces como dura mucho tiempo sin estar en contacto con el agua, el polvo está duro. ¿Sí han visto que de repente cuando hay lluvias y el lodo está aguadito, verdad? Y después pasa el tiempo sin llover y si vemos el lodo se empieza a hacer agrietado, pero no es lodo, es barro. Dice que el hombre solamente es polvo y al aceptar a Jesús somos adquiridos por Dios como hijos y recibimos una promesa al Espíritu Santo, que Él viene y da vida al polvo, y aquí es como comienza el proceso. Somos seleccionados, somos observados, somos adquiridos, pero empezamos un proceso, porque el polvo tiene que aceptar el agua que se le pone. Y esa agua es el Espíritu Santo, que el Señor nos da cuando nosotros venimos a sus pies y le aceptamos. Él nos da de su Espíritu Santo en cantidades correctas. El Señor no nos puede dar más. Tiene que ser la cantidad correcta para que el barro pueda absorber el agua. Amén. Dice que Él le empieza a dar sentido. El barro no tenía sentido, el polvo no tenía sentido. Pero dice que cuando nosotros, el Señor nos adquiere y nos da de su Espíritu Santo, nuestra vida tiene sentido, tomamos vida. A través de su Espíritu Santo dice que el Señor vivifica lo que estaba muerto. Amén. Entonces, en esta parte del proceso, el polvo debe tomar una decisión. Darle lugar al Espíritu Santo en su vida, depender de Él y permitir que Él vivifique. Tenemos que permitirle al Espíritu Santo lo que Él quiera hacer con nosotros, porque si no, vamos a seguir siendo polvo. Porque no dejamos que el Espíritu Santo venga y tome el control, empiece a darnos vida, empiece a transformar. Porque ahí es donde el cristiano tiene que empezar. Ya tomamos la decisión de aceptar al Señor, pero el cristiano tiene que tomar ahora la decisión de aceptar al Espíritu Santo, que Él te guíe, que Él transforme lo que en otro tiempo solamente era polvo. Nosotros por nosotros mismos no podemos. Así que nosotros tenemos que aceptar y permitirle al Espíritu Santo que Él haga la obra en nosotros, porque si no solamente somos polvo. Sin el Espíritu Santo solamente somos polvo. Y dice que aquel que no le permite al Espíritu Santo darle vida, no va a pasar a la siguiente parte del proceso. Se va a quedar ahí. Porque el Espíritu Santo es el que hace la obra. Amén. Y el polvo separado del agua es inútil en las manos del alfarero. Amén. Tenemos que permitirle al Espíritu Santo. Muchas veces queremos entender, pero tenemos que ser obedientes y ver que Dios quiere hacer algo con nuestras vidas, que en otro tiempo no valían nada, pero ahora vale por aquel que pagó el precio. O sea, el polvo que acepta al Espíritu Santo, si nosotros aceptamos al Espíritu Santo, viene otra parte de nuestro proceso, la limpieza del barro. Amén. El barro necesita ser limpiado y este proceso solamente se trata de quitar todo aquello que no debe de estar ahí en ese lugar, en esa mezcla, que pueda estorbar o estropear el barro, porque el barro
va a tener que ser moldeado, el barro va a tener que seguir pasando más procesos. Pero en esta parte el polvo tiene que decidir aceptar al Espíritu Santo, permitir que Él vivifique, que Él dé vida, y después viene la limpieza. Si el barro tiene piedra, si el barro tiene basura, el barro sucio pone en riesgo la obra que el alfarero quiere hacer. El barro necesita ser limpiado. Y aquí la obra, en esta parte del proceso, el Hijo de Dios, que ha decidido darle su lugar a Cristo en su vida y al Espíritu Santo, pasa a ser limpiado. El agua en el polvo hace evidente una cosa: las impurezas que hay. Hace evidente lo que está ahí, porque cuando está el polvo endurecido, no te vas a dar cuenta qué es lo que está allá adentro. Y ni aun cuando está sueltito, tú pisas y o cuando vas por ejemplo, quien sale a caminar, de repente tú pisas confiadamente la tierra que está sueltita y te lastimas con una piedra o te doblas el pie, porque el polvo oculta cosas, el polvo endurecido oculta cosas. Entonces, el agua, el Espíritu Santo es lo que hace evidente que en nuestra vida hay cosas que están estorbando. Ya aceptamos a Cristo y decidimos darle su lugar. Y estamos permitiendo que el Espíritu Santo tome su lugar también en nuestra vida. Pero ahora el Espíritu Santo nos empieza a decir: hey, estás mal en esto. Mira, no has soltado esto. Te falta en esta área. Necesitas mejorar esto. Necesitas soltar a esta persona. Necesitas soltarte a ti mismo. Si Dios te vio, te seleccionó, te adquirió, pagó un precio. Si ya te perdonó, ¿por qué no te perdonas tú? Si eso es lo que en este momento esa mezcla está necesitando, tenemos que ser obedientes. Cuesta. El polvo endurecido tiene mucho tiempo ahí, con eso ahí, y necesita ese tiempo de reposo con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que va a ablandar, es el que va a mostrarnos en qué estamos mal. Y Dios es tan bueno que aunque nosotros digamos: no, yo estoy bien, ya sabemos que no es cierto. Sabemos. Entonces, dice en Efesios 4:22, dice que Dios nos manda a despojarnos, a desechar, a quitar. No es fácil, no es nada fácil, porque dice que es nuestra manera pasada de vivir, de nuestra forma pasada en la que estábamos, con esas cosas bien aprensados, bien atados, bien agarrados, o tratando de tapar nada más. Amén. Entonces dice Dios: en cuanto a tu pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre. Es pasado. Dios quiere hacernos nuevas criaturas. Amén. Dice: en cuanto a tu pasado, en cuanto a la manera pasada, en cómo tú vivías, en cómo tú actuabas, en cómo tú hablabas, déjalo atrás. Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad. Amén. A veces son cosas que ni siquiera nos damos cuenta que están ahí, porque son o muy sutiles o aprendimos a vivir con ellas. Amén. Una cosa puede ser el rencor a alguna persona de tu familia que te lastimó, porque normalmente duele más cuando alguien que está cercano a ti te lastima. Amén. A lo mejor puede ser el rencor o una herida que está ahí en tu corazón, que te está impidiendo seguir avanzando. Amén. Puede ser tu orgullo o mi orgullo, que en lugar de decir: Señor, no valía nada, tu orgullo no te va a permitir, mi orgullo no me va a permitir darle su lugar al Señor ni al Espíritu Santo.
porque le estamos diciendo, no, así estoy bien. No, Señor, mira, así, yo estoy bien cómodo. Así, mira, se me hace tan difícil, Señor. No puedo, no quiero. Amén. Otra cosa que pues puede ser a título personal, la inseguridad. Pero qué mejor basar nuestra seguridad en que no éramos nada, exacto, no éramos nada. Pero Dios vio en nosotros algo agradable, algo que valía la pena y que no valíamos nada. Y Él nos dio el valor por su sangre, porque dice que Él nos vio agradables y a Él le plació. A Él le plació. Puede ser la baja autoestima la que te está impidiendo, porque yo no soy igual que la hermana. No, es que el Señor le ha dado más a la hermana y Dios va a usar mejor a la hermana que a mí. No, así estoy bien. Así yo, soy la más chiquita de todos. Aquí el Señor que va a querer conmigo. Amén. Otra cosa puede ser la duda, la que te está impidiendo. ¿Sería el Señor el que me trajo? ¿Seré yo la cizaña? Porque bueno, pues llegué, pero la duda. La incredulidad podría ser, hermanos, que va a poder andar haciendo conmigo algo el Señor. No, si yo no. No, es más, se me hace que el que habla es el pastor, que Él es el que nos anda viendo y no. ¿Puede ser eso lo que nos está impidiendo? Lo que está ahí en nuestro corazón. Dice que Dios anhela que nos vistamos de nuevo hombre, que de aquel Dios que puede y quiere hacer con nosotros. Él puede, pero, decía el pastor, hay una ley. Para quien llegó a la dominical, hay una ley. Aquí nada es a la fuerza. Aquí tienes que tomar la decisión de permitirle a Dios de hacer contigo el hombre o la mujer de Dios, que nos han dicho el pastor, ¿verdad? Yo pienso que Dios es lo que quiere que nosotros veamos, que nosotros tenemos que permitirle a Él hacer de nosotros el hombre o la mujer de Dios que Él quiere que seamos, no la que nosotros vagamente decimos, no, pues si yo ayuno y oro todos los días y leo la Biblia, se me hace que yo sí me aviento. No, es lo que Dios quiere hacer, no lo que nosotros nos propongamos hacer. Amén. Dice que tenemos que tomar una decisión, permitirle al Espíritu Santo que Él nos muestre cuáles son las impurezas o las cosas que Él encuentra en nuestra vida, y no solamente permitirle, porque el Espíritu Santo te dice, te muestra, porque Él es fiel. Pero otra cosa que tenemos que hacer es estar dispuestos. Si le pedimos es porque vamos a estar dispuestos, tenemos que tomar la decisión de estar dispuestos. O sea que si el Espíritu Santo nos dice, esto, si el Señor te dice, estás fallando en esto, tenemos que estar dispuestos a ver ese error, esa cosa que nos está estorbando y a quitarla. Estorba solamente nos va a estorbar. Dice que el barro sucio no sirve. No sirve el barro sucio. Amén. ¿Por qué? Porque va a echar a perder el propósito, la obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas. No lo puede usar el barro sucio el alfarero. Necesita ser limpiado. Necesita quitar. Necesita arrancar. Pero eso solamente lo vamos a poder hacer, una, si le permitimos al Espíritu Santo, y dos, si tomamos la decisión. Amén. El barro tiene que ser pisoteado. Amén. En esta parte del proceso, la mezcla es pisoteada para hacer todo grumo de polvo, que por el tiempo tan prolongado de estar sin contacto con el agua, hay pedazos endurecidos de polvo. Esto tiene como fin hacerlo pastoso, maleable, fácil de maniobrar. Amén. Dice en Santiago 1:3, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Entonces dice que el barro
que aceptó ser limpiado, que aceptó que el Espíritu Santo le mostrara y tomó la decisión de cambiar, de hacer el esfuerzo, de no caer de nuevo en eso, va a ser pisoteado. ¿Y esto cómo va a ser? Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo. Va a ser una prueba, van a ser pruebas, va a ser un proceso. Y cuando nos dice tener por sumo gozo, cuando te halles en diversas pruebas, hermanos, ninguna prueba para nosotros es razón de gozo, ¿verdad que no? Porque estamos en la prueba y de repente es así como, ay Señor, se me hace que tú no me amas, se me hace que tú no me escuchas. Pero eso quiere decir que el barro pasó a otro nivel. Si nosotros estamos pasando por pruebas, por situaciones, por circunstancias, por procesos, es porque nosotros le estamos permitiendo al Espíritu Santo que quite, que arranque. Ninguna prueba parece razón de gozo, pero aquí el Hijo de Dios, que desechó aquello que lo mantenía atado, comienza a ser probado. Comienza a ser probado. Decía en la mezcla, dice que tiene trozos endurecidos. Aquí Dios quiere quitarnos lo orgulloso, lo soberbio, lo altivo, todo aquello que hace que nuestro corazón esté duro y no quiera aceptar la palabra de Dios. Amén. Dice que es un proceso muy doloroso, pero aquí el Hijo de Dios va a aprender una cosa. Amén. ¿Va a vivir por fe o por sus sentimientos? Porque la prueba duele. Amén. La prueba duele. Pero aquí el Hijo de Dios tiene que aprender, tenemos que aprender. ¿Vivimos por fe o vivimos por sentimientos? ¿Por fe o por sentimientos? ¿Qué creen ustedes, hermanos, que es mejor? Vivir por fe es poner a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo, por nuestra máxima prioridad. Vivir por sentimientos va a ser hoy creo, mañana no. Es que hoy me dieron duro ir a la hora. Fui de yo queriendo y quería ir y con mi familia para demostrarles el amor del que me salvó, del que me dijo vales, del que me dijo yo te amo, y de repente un comentario y de repente llegas y cierta persona de la casa que no te soporta se mete al cuarto, se sale, no te saluda y vamos bien injundiosos con fe y Señor, le voy a hablar de ti, le voy a hablar que el domingo me dijiste, que tú me has dicho, que tú me hablaste, me ministraste, me tocaste, y llegas y poñoño. Entonces el Hijo de Dios, ¿qué tiene que hacer? Lo que hizo Cristo. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si alguien de tu casa, de tus vecinos, quien sea, no te soporta, no es por ti, no eres tú. Porque si tú fueras igual a ellos, hasta te abrazaran, te apapacharan. Pero no soportan lo que Dios está haciendo en tu vida. Amén. Vivir por fe es poner su palabra por nuestra espada y nuestro escudo. Un hijo de Dios que vive por fe tiene que saber la palabra de Dios. Un hijo de Dios que vive por fe tiene que ir y decirle, ay Señor, en este momento, ¿qué hago? Pero un hijo de Dios que vive por sentimientos dice, ya no vuelvo. Mira, no, ya no voy a ir. Ya no voy a ir, así mejor, le hablo por teléfono y así no veo que me estén haciendo mala cara. Así no va a tener chance. ¿Vivir por fe o vivir por sentimientos? El Hijo de Dios que vive por fe
va a decir y va a pensar en su corazón. Lo vamos a poner sencillo, hermano, y es cuestión de fe, aunque ustedes puedan decir, no, el venir al templo cuando se nos llama. Es vivir por fe, porque en cada servicio se habla la palabra de Dios. Pero el Hijo de Dios que vive por sentimientos, ay no, tengo flojera. Hice que hacer como no te imaginas, a título personal. No voy a ir porque me enojé con mi esposo. Y Dios, ¿para qué me quiere así? Ni voy a recibir. Ya me nalgué al hijo, ya me nalgué al niño, ya le dije. ¿Vivir por fe o vivir por sentimientos? Es que el pastor no entiende que estamos ocupados. Pero el Hijo de Dios le dijo al Señor, Señor, heme aquí. Le decimos, nos atrevemos a decir al Señor, Señor, ya no vivo yo, vives tú. ¿Vivimos por fe o vivimos por sentimientos? Señor, pues aunque no sienta tu presencia, Señor, pues aunque no, yo voy a ir. Pero ¿qué pasa? No vivimos por fe. No vivimos por fe. Y es triste. No vivimos por fe. Si no sentimos y si no se nos habla, si no se nos ministra, si el Señor no nos ministra, Señor, es que tú no me amas. Amén. No es así. No es por el sentir, es por fe. Es por fe. No vamos a sentir, hermanos. No vamos a tener ganas de venir. No vamos a tener ganas. Porque no es por el sentir por el que nos tenemos que guiar. Es así, tenga toda la flojera del mundo. Así me sienta lo más destrozada, así las pruebas me estén dando, dice el pastor, hasta por debajo de la lengua, Señor, pues ¿cómo voy a ir? No, con más razón, con más razón. Entonces, Dios usa todas las pruebas, hermanos, para que nosotros desarrollemos nuestra fe. El vivir por sentimientos dice que es, en lugar de vivir por fe, es poner primero a Dios como tu máxima prioridad, al Espíritu Santo, su palabra. El vivir por sentimientos es lo que tú quieres, lo que tú anhelas y lo que tú deseas. Es contrario a lo que Dios quiere hacer. Nuestro yo, nuestra carne, nuestro viejo hombre viciado va a querer hacer cosas que no van acorde a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, que en las pruebas, yo quiero hacer énfasis en eso, en las pruebas el Hijo de Dios desarrolla su carácter. En prueba es donde tú y yo vamos a desarrollar carácter. Por eso David se atrevía, hermanos, a decirle al Señor, pruébame. Porque si nosotros fuéramos un hombre y una mujer de fe, dijéramos y pensáramos, la prueba es necesaria. Pero nosotros nos queremos saltar, Señor, sin prueba. No sabiendo que la prueba nos moldea nuestro carácter. Amén. Dice que en la prueba desarrollamos nuestro carácter basado en la fe. En la fe, en la enfermedad, ¿cómo? Conocemos al sanador. Amén. Aquel que dice en su palabra que por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Ahí desarrollamos nuestro carácter en fe. En la tristeza, cuando estás queriéndote comer el gusanito, que porque nadie te quiere. Hermanos, todo se lo estoy diciendo a título personal. Todo lo que yo les estoy hablando es lo que Dios me mostró de mí. Amén. En la tristeza vamos a conocer al Consolador. Una vez estaba yo bien lastimada, bien afligida, así queriéndome ya, Señor, entiérrame, échame la tierra encima. Y me acuerdo que ni siquiera oré.
fui y me senté en el sillón de mi casa y empecé, Señor, pero esto, Señor, pero lo otro, mira, yo hice esto, mira aquello. Y yo al final le dije, Señor, ¿cómo me has de haber escuchado? ¿Qué ganas tienes tú de escucharme a mí con mis lamentos en lugar de con oración, verdad? Al día siguiente se levanta mi esposo y me dice, oye, tuve un sueño. Es que yo soñaba que estabas, tú dice, y estabas platicando con un hombre muy guapo. Y yo, ¿ah, sí? Sí, dice, pero con mucha confianza. En mi tristeza, conocí al que me acompañaba en mis tristezas. Porque yo decía, Señor, tú no me escuchaste. Yo lo único que hice fue hablar de mi tristeza, de mi amargura, de mi dolor. Pero aún ahí el Señor me dijo, hey, en tu tristeza, hermana, vas a conocer al Consolador. En cada prueba, hermana, cuando estamos en una situación de escasez, ahí conocemos al proveedor. Y le pueden poner, hermana, acuérdense de sus pruebas y vean si no es cierto. Que en las condiciones pero más difíciles, ahí es donde Dios nos dice, aquí estoy. Señor, estoy pasando por esto, pero tú estás conmigo. Señor, estoy pasando por enfermedad, tú me vas a sanar. Señor, estoy siendo atacada, estoy siendo lastimada o lastimado. Señor, tú eres mi sanador. Enséñame a verlos como tú los viste en la cruz del Calvario. Y en cualquier prueba, hermano, que estemos pasando, tenemos que desarrollar nuestro carácter. No sé, pues hay quien tiene carácter más fuerte, ¿verdad? Y hay quien no. Entonces, que nuestro carácter no nos domine. Aprendamos que nuestro carácter se desempeñe, se desarrolle en la fe, creyendo y confiando en aquel que nos dijo, yo estoy contigo todos los días de tu vida, hasta el fin del mundo. Hermana, y mientras estemos pasando por pruebas, gócese. Y atrevámonos a decirle al Señor, pruébame, porque las pruebas son necesarias para que nuestra fe crezca, para que desarrollemos nuestra fe y nuestro carácter. Amén. El Hijo de Dios en esta parte acepta la voluntad de Dios. El Hijo que acepta vivir por fe, acepta la voluntad de Dios y su soberanía, así como aprende a conocer a su Creador. El Hijo de Dios en este punto tiene que soltar el control. Yo no puedo, tú sí. Dejar que Dios tome el control. Porque, hermanos, si estamos, a ver, Señor, en esto sí, provéeme, pero yo no voy a tomar mi parte. Tú me vas a ver y yo voy a hacer lo que quiera con lo que tú me des. No. Que el Señor tome el control y que nuestro carácter, cualquier carácter, pues les digo, unos tienen un carácter más fuerte, otros, que el Señor nos enseñe a desarrollarlo en la fe. Que nuestro carácter, el que esa guerra, así, yo digo, el Señor, carácter así como el de Pedro, pues, ¿cómo Dios lo va a moldear en la fe? Un carácter fuerte. Amén. Que en esta parte del proceso, el Hijo de Dios tiene que tener un lema. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por último, el barro endurecido no sirve. El barro que vive por sus sentimientos no sirve. Amén. Porque el barro endurecido murmura, reniega, se siente menos, no se siente digno, no puede. El barro endurecido tiene que decir, Señor, haz como tú quieras. Haz como tú quieras, lo que sea necesario. Amén. No es fácil, hermano, no es fácil, pero ahí se ve nuestra decisión. Amén. Porque un día dijimos, he decidido seguir a Cristo. Y esto es obra de Él. Es parte de la obra que Dios quiere hacer de nuestras vidas. Acuérdense, el polvo sin agua no sirve.
El polvo endurecido no sirve. Amén. Para esta parte del proceso no sirve. Solamente el barro que aceptó ser mezclado con el agua, darle su primer lugar, es el primer lugar a Dios, darle su lugar. Aquel que le dijo, en mis fuerzas no puedo, en las tuyas sí. El que le dijo, Señor, venga lo que venga y pase lo que pase, truene, llueva, relampaguee, se me mueva el piso, ahí estoy. Ese es el barro que sirve para este siguiente paso. El modelado se basa en que una vez que el barro tiene esa textura, porque en el paso anterior decía que tenía que quedar en una forma pastosa y fácil de moldear. Amén. Dice que el barro que ya fue pisoteado, que fue limpiado, que fue pisoteado, que tomó esa textura ya, que decidió rendirse al Señor. Dice que ahora el alfarero toma ese barro y lo pone sobre una rueda. Dice que en unos tiempos era una rueda, podía ser de piedra, podía ser de madera. ¿Amén? Y venía sobre un perno. Y el perno estaba conectado a un pedal. Entonces el alfarero pisaba el pedal, la rueda giraba. Pero él ya había puesto el barro. ¿Amén? Entonces dice que él empezaba a pisar el pedal, pisa el pedal, empieza a dar la rueda vueltas y él con sus manos empieza a moldear el barro que estaba listo para el siguiente proceso. Amén. Vamos a leer Isaías 49, 16. He aquí que las palmas de las manos te tengo esculpidas, delante de mí están siempre tus muros. Amén. Isaías 43, 1. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. El siguiente paso que el barro tiene que, la siguiente parte del proceso que el barro tiene que pasar es la formación. Y les voy a decir por qué el barro de atrás, el barro que no quiso ser pisoteado, no sirve para esto. Porque ese barro no puede ser formado y lo vamos a adaptar a nosotros. Tú no puedes ser formado si no eres capacitado. Porque la formación viene después de que tú pasas por este proceso. Y nosotros a veces no queremos ser capacitados porque se nos habla. Un barro que no está dispuesto a ser capacitado no tiene por qué ser formado, no quiere tomar una capacitación. Nos están enseñando, estamos siendo enseñados para que Dios pueda darle forma a nuestra vida, para que Dios pueda darle forma al barro. Y cuando nosotros aceptamos venir es porque Dios nos quiere dar forma a través de su palabra, a través de su presencia. Por eso el barro que no quiere ser pisoteado, el barro que no se quiere esforzar, el barro que quiere seguir en sus sentimientos, no puede ser formado. Tenemos que aceptar que Dios nos enseñe, aceptar y poner en práctica lo que el Señor nos está enseñando. El modelado quiere decir nuestra identidad. Una identidad. Dice que el Señor dice, creador tuyo y formador tuyo. Él nos quiere forjar una identidad. ¿Cuál va a ser nuestra identidad, hermano? Que fuimos polvo, adquirido, pasado por proceso, y que va a cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. La identidad que tenemos en Cristo, que somos nuevas criaturas, que somos amados. Amén. En esta parte se nos va a poner a prueba nuestra flexibilidad para someternos a los mandamientos de Dios, porque Dios dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero luego le decimos al Señor, pues es que nomás a los que yo quiero, Señor, nomás a los que me tratan bien. Y no es así. Nuestra flexibilidad tiene que ser rendirnos todo, dejar que Él haga
como Él quiera hacer, no como nosotros queramos, someternos a sus mandamientos. Otra cosa que cuando nuestra identidad está siendo moldeada, otra cosa que se pone a prueba es nuestra disposición, nuestra obediencia y nuestra humildad. ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere dar una forma, no sé, ya sea lo que el alfarero esté haciendo, pero Él nos quiere dar una forma. Él te dice, yo te amo, yo estoy contigo, lo que sea que el Señor nos haya dicho a título personal. Y nosotros seguimos tercos en lo mismo. No, Señor, es que tú no me amas. Esa es la identidad que nos estamos forjando. Yo no soy amada. A mí me hacen a un lado. Esa es tu identidad en Cristo. La despreciada. No, es que a mí, el pastor no me habla, no me saluda. No, es que no. No, hermano, el pastor no nos llamó el Señor. Amén. Nuestra identidad tiene que estar fundamentada en Cristo. Lo que Cristo dice de ti, no lo que los demás dicen de ti, ni lo que tú mismo piensas de ti. Nuestra identidad tiene que estar basada, centrada en lo que Cristo dice de mí. Aquí va a entrar la obediencia, porque la palabra misma lo dice, ¿verdad? El Señor nos manda a hacer ciertas cosas, que seamos parte de su obra, que traigamos los diezmos, que traigamos las ofrendas, que tenemos que, dice, orar sin cesar. Amén. Luego el Señor te va a decir, pues ve con fulana, ve, tienes que ir con ella. Amén. Y nuestra obediencia va a ser, también esto se puede basar en nuestros sentimientos o nuestra fe, nuestra identidad. Amén. Nuestra identidad no tiene que estar tampoco como nuestro carácter basado en sentimientos, tiene que ser en fe. Amén. ¿Por qué? Porque entonces, si nosotros aprendemos a desarrollar nuestra fe, vamos a ser obedientes. Amén. A lo que el Señor nos quiera mandar, porque si no tenemos fe, nosotros vamos a decir, no, es que no era Dios el que me habló y por eso no fui. Y por eso no di, es que era el pastor. Es que era la hermana que estaba hablando ahí, era su carne, no era Dios. Amén. Tiene que estar nuestra identidad en lo que Dios quiere, lo que Dios y lo que Cristo dice de nosotros. Y la humildad. Porque de repente queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. Señores, que era yo de pastor, yo de evangelista. No, Señor, no sabes lo que tú puedes hacer conmigo. No, hermano. Nuestra humildad, Señor. Porque dice que en el taller del alfarero salía tazas, jarros, odres. ¿Qué otra cosa? Cántaros, ollas. Entonces, el barro que está siendo moldeado tiene que estar bien enfocado. Porque si el barro no se enfoca en lo que Dios le quiere enseñar, él va a ver el modelado que está haciendo en el otro y va a decir, no, Señor, ¿y por qué a ella sí le das? ¿Y por qué a ella sí la bendices? ¿Y por qué a mí no? Tenemos esta parte del proceso. El barro tiene que estar con aceptar la identidad que tiene Cristo, la forma que Dios le quiere dar a su vida y enfocarse en Él. Enfocarse en Él y no en lo que Él va a hacer con la otra pieza, con la otra parte del barro. Amén. Es el proceso de secado. Dice que este proceso se realiza a la sombra hasta que el barro
tome otro color y luego se expone al sol. Amén. El barro que aceptó ser limpiado, que aceptó ser pisoteado, que aceptó que Dios le diera, aceptó la identidad que tiene en Cristo, el valor que tiene en Cristo, y está enfocado en lo que Dios quiere hacer con su vida, va a pasar al siguiente. La pieza tomó forma ya, aceptó su identidad y aceptó el propósito que Dios tiene para su vida. A una vasija, a un pedazo de barro, ese barro se le va a hacer muy poco lo que Dios está haciendo con él. Y a otra se le va a hacer mucho. No, es que Señor, yo no estoy preparada ni estoy capacitada para eso. Tenemos que aceptar lo que Cristo ha dicho de nosotros, lo que Él ha dicho que quiere hacer a través de nuestras vidas, no lo que nosotros queramos permitirle que haga, lo que Él quiera hacer en la plenitud, hermanos, en todo aspecto de nuestra vida. No puede ser a medias. O así, Señor, mira, de este ladito fórmame así y del otro ladito tú toma y la forma que tú le quieras dar. No, o es todo o nada. Amén. No hay medios. No debe de haber medios. Porque ¿qué es lo que dice el Señor en su palabra? Ojalá fueras frío o caliente. No hay puntos medios. O le das todo al Señor o no le des nada. Porque va a venir otro barro, lamentablemente, que va a decir, sí, Señor, acepto, yo no valía nada. Yo no valía nada, tú me rescataste, me salvaste, me diste nombre, me has dicho que soy tuyo. Adelante. No hay puntos intermedios. Amén. En esta parte del proceso, el barro ya tiene una identidad. El barro ya sabe qué es en las manos del alfarero. Una taza, un odre, un cántaro, lo que quiera que el alfarero haya querido hacer. Y lo más hermoso, hermano, que decía en el paso anterior, me voy a regresar, que aquí en las palmas de mi mano te tengo esculpida. En ninguna parte del proceso que iniciamos en Cristo estamos solos. En ninguna parte. En ninguna parte del proceso estamos solos. Porque aún en el moldeado el Señor te dice, en las palmas de mi mano. En las palmas de mi mano. Y dice que el proceso del secado para aquella vasija es a la sombra. Amén. Y que dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Entonces, ¿por qué a la sombra? ¿Por qué primero a la sombra, hermano? No puede el Señor exponerte al sol si no aceptas primero su cobertura. Tenemos que, y yo siempre lo he visto desde hace tiempo que el Señor me ha puesto eso en mi corazón. Todo es decisión, hermano. Todo es decisión, todo. Amén. Porque dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Esta vasija con identidad va a tomar la decisión. O permaneces para que puedas resistir lo que viene, o permaneces. Todo lo que haga esta vasija tiene que ser guiado por Dios, porque la vasija tiene una identidad. Aceptó la identidad y aceptó lo que el alfarero quiere hacer con ella. Pero ahora la vasija tiene que pasar otra parte del proceso. Y esta la tiene que hacer a la sombra del Altísimo. Porque si esa vasija es sacada al sol antes de tiempo, se va a echar a perder. Todo tiene que ser direccionado y todo tiene que ser a la sombra del Altísimo. No te puedes ni me puedo salir en ningún momento hasta que Él diga estás listo para ponerte al sol. Para la siguiente parte del proceso. Aquí la vasija tiene que permanecer a la sombra del Altísimo para que pueda soportar los vientos. Y yo ahí me acordaba del hombre insensato, se llama, y el insensato, ¿verdad? El que dice que edificó su casa, uno en la arena y el otro la edificó en la piedra, sobre una piedra, ¿verdad? Entonces dice que vinieron los vientos y el que hizo la casa en la arena,
se vino abajo, amén. Y el otro, el que hizo su casa, el que echó los cimientos sobre la piedra, dice que vinieron los vientos, vinieron las tempestades y la casa se mantuvo firme. Lo que nosotros hagamos, la tenemos que hacer con la cobertura de Dios, bajo la cobertura de Dios, porque si no, van a venir los vientos, van a venir las tempestades y esa vasija se va a deshacer. Tiene que ser a la sombra. Cuando nosotros estemos listos, Dios nos va a exponer al sol. Amén. Pero hasta que Dios no diga, estás listo para la siguiente parte. Entonces, en esta parte del proceso, la vasija tiene que aprender una cosa: determinación y persistencia. Porque va a venir vientos, van a venir, pero tú estás debajo, bajo la sombra del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, y tú tienes que aferrarte. El Señor me dijo esto, 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 y Él lo cumplirá. Amén. Determinación, a permanecer como el Señor te ha dicho, erguida, soportando y perseverando en lo que tiempo atrás no será difícil. Y la última parte del proceso se llama el proceso de cocción del barro. Amén. Y este se basa en que las vasijas o los utensilios son introducidos a un horno hasta alcanzar 500 grados de temperatura. Se reconoce que la vasija está cocida hasta que está al rojo vivo. Amén. Dice que nosotros ya pasamos todo ese proceso, ¿no? Y tenemos una identidad en Cristo y Dios nos ha dicho: voy a hacer de ti esto, voy a hacer de ti lo otro. Pero si la vasija no persiste en mantener la forma que el alfarero le quiere dar, no puede pasar. ¿Por qué? Porque no va a estar preparada. Porque en la parte pasada del proceso, la vasija tiene que tomar determinación. De nada te sirvió haber sido probada, de nada nos servirá haber sido pasados por proceso, si lo que Dios nos enseñó y nos habló, no lo mantenemos, si no lo creemos, si no lo abrazamos con fuerza. Amén. Entonces, dice que nosotros somos esos instrumentos de barro en las manos de Dios. También seremos pasados por el fuego. Amén. Y si nos vamos a lo que Dios nos habla en su palabra, ¿recuerdan a Sadrach, Mesach y Abednego? Eran vasijas secadas a la sombra, porque Nabucodonosor les decía: postre. Y ellos dijeron: yo sé mi identidad, yo sé quién soy en Dios, que Él nos puede salvar, pero si no nos salva, no nos postraremos. La vasija reconoció su identidad y aceptó la voluntad del Padre. La identidad, la forma que Dios le quiso dar, ella la aceptó y la mantuvo. Quiere decir que aquellas vasijas, aquellas que ya tomaron y abrazaron su identidad en Cristo, de decir: el mundo dice de mí que no valgo, el mundo dice de mí que no sirvo, pero el Señor no dijo eso. Yo persisto y a lo que sigue, Señor. Quiere decir que vamos a ser aún pasadas por pruebas más difíciles. Y yo le decía al Señor: Señor, muchas veces decimos vivimos en tiempos complicados, y es cierto, en tiempos muy peligrosos, hermano, pero tú te has puesto a pensar que para estos tiempos te trajo Dios, porque en estos tiempos Dios quiere que nosotros seamos esas vasijas que estén dispuestas al siguiente proceso, a ser pasadas por fuego. Yo no sé, hermano, en qué punto del proceso estemos, ¿verdad? Bueno, yo sí sé en cuál estoy, pero no sé ustedes si identificaron su condición, ¿verdad? En qué
qué condición, en qué parte de la obra que el alfarero quiere hacer en tu vida estás. En cualquiera que tú estés, dice en Jeremías 18: y descendí a la casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder. En otra traducción dice que se quebró, se rompió. Y volvió a hacer otra vasija según él mejor le pareció hacerla. Entonces vino palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? He aquí como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos. Lo importante, hermano, aquí es que estamos en las manos del alfarero. En cualquier parte del proceso donde estemos, Dios está con nosotros. Pero Dios no nos quiere dejar como barro, como polvo con agua. Dios no quiere que nos quedemos en el proceso de ser pisoteados, hermano, lo que sigue. No podemos quedarnos en el proceso de modelado, lo que sigue. En el lugar donde tú estés, en el punto de tu vida donde tú estés, dice el Señor: yo puedo hacer contigo si tú me lo permites. Amén. No va a ser en nuestras fuerzas no puede ser posible, y menos cuando nosotros nos movemos en nuestros sentimientos, porque dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En todo tenemos que tomar la decisión, vivir por fe. Este tiempo y Dios nos lo demanda, vivir por fe y no por sentimientos. Vivir por fe, por aquel que se dio a la tarea de buscar de lo vil, de lo menospreciado. Amén.